Bienvenidos sean a Dr. Movits. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la impedanciometría. Como tal, la impedanciometría consiste en una prueba en la que se ocupa un impedanciómetro o admitanciómetro. Este permite valorar de manera objetiva el estado funcional del oído medio. La impedanciometría consta de 5 pruebas: la timpanometría, la prueba de función tubaria, la prueba de tímpano perforado, el reflejo estapedial y el reflex de Kay. Dentro de los conceptos tenemos que la impedancia acústica es la dificultad que encuentran las ondas sonoras para su propagación en el oído. Es la resistencia al movimiento vibratorio del conjunto tímpano-osicular frente a la fuerza ejercida sobre él. En sí, la impedancia como tal es la total oposición al flujo de energía. Este va a depender de todas las estructuras del oído medio y todas ellas brindan cierta tanto resistencia como complacencia. Estas estructuras van a ser la membrana timpánica, la cadena osicular, articulaciones, ligamentos, músculos, ventana oval, ventana redonda y el propio aire en la caja timpánica. Tenemos la fórmula de la impedancia. Esta se mide como la letra Z, es igual a la raíz cuadrada entre la fricción o rozamiento al cuadrado más, que esto representa la resistencia, masa por frecuencia, que esto va a representar la reactancia de masa, menos la rigidez sobre la frecuencia al cuadrado. Esto último representando la reactancia de rigidez. Así entonces, se define la resistencia como la oposición al flujo de energía debido a la fricción o frotamiento. La reactancia, por su parte, es el almacenamiento y retorno de la misma energía. Con respecto a la reactancia de masa, es el resultado de la oposición a la aceleración de la masa de los fluidos, huesecillos y ligamentos. La reactancia de rigidez refleja la oposición a la deformación de los elementos estáticos del sistema, como las membranas y cavidades. Dentro de otros conceptos tenemos la admitancia. Esta va a ser totalmente lo contrario a la impedancia. En el caso del oído, es la facilidad que éste muestra para dejarse atravesar por las ondas sonoras. Por su parte, la conductancia es la facilidad con la que la energía pasa a través del oído medio, por efecto de la fricción. La susceptancia es la facilidad con la que fluye la energía por efecto de masa y rigidez. Aquí tenemos un esquema del reflejo acústico, la reflexión acústica. Este es un fenómeno por el cual una onda acústica es devuelta por una superficie de separación entre dos medios. Es decir, aquí tenemos aire en el color blanco, agua de color morado, con un ángulo de reflexión, supongamos 45 grados, igual al ángulo de incidencia. Esta se va a llamar onda refleja. En el equipo vamos a encontrar un oscilador de color amarillo que emite sonido. Este se introduce a 226 Hz de tono de prueba dentro del conducto auditivo externo. Está cerrado herméticamente, una porción es absorbida y otra va a ser reflejada. De color rojo tenemos la bomba de presión variable, modifica la presión en el mismo CAE. Y de color verde tenemos el micrófono. Este va a recibir el tono de prueba reflejado y lo transforma en una señal eléctrica, que se cuantifica mediante un voltiómetro asociado. Muy importante, entre más tensa esté la membrana timpánica, más energía reflejada y viceversa. Vamos a iniciar con la timpanometría. Esta es una prueba en la que se puede determinar los cambios de la complacencia en la membrana timpánica y la cadena osicular, obtenidos variando la presión del conducto auditivo externo, y su objetivo es el de evaluar la indemnidad anatómica y funcional de las estructuras del oído medio. Esto se va a representar mediante un timpanograma, que es la representación gráfica de las variaciones de la complianza acústica
cuando existe variación de presión de aire en el conducto auditivo externo. En la parte de abajo, en la horizontal, tenemos la presión medida en DAPA y del lado vertical tenemos la complacencia, medido en mililitros o en cc. Los valores normales varían mucho de acuerdo al laboratorio o de acuerdo al equipo también. De forma general, tenemos que en adultos la presión va a ser de menos 50 a más 50 DAPA. La complianza va a ser de 0.5 a 1.5 mililitros y el volumen de 0.5 a 2.5 mililitros. En niños esto cambia un poco, la presión va a ser de menos 100 a más 100 DAPA, la complianza de 0.3 a 1.3 y el volumen de 0.5 a 1.5 mililitros. Muy importante, vamos a ver las curvas. Estas son curvas clasificadas por Yerger, aunque tenemos varias clasificaciones. La de Yerger es la más utilizada. La curva A, como lo vemos aquí, nos va a hablar de normalidad. Esta va a tener las presiones, los valores normales, presión de menos 50, el pico a más 50. La complianza 0.5 a 1.5 y el volumen de 0.5 a 2.5. Nos habla de una integridad en el oído medio. Pasamos a la curva AS. En esta vamos a tener una variación sobre todo en la complianza. Esta va a ser de menos 0.5. Presión y volumen normales. Esto nos va a hablar de una fijación de la cadena osicular. Principalmente es para estudio de otoesclerosis, tímpanoesclerosis o adherencias. Y aquí, como lo vemos, puede ser una otoesclerosis con afección en la fijación de la cadena osicular. Por su lado, la curva AD va a tener alteraciones de igual forma, principalmente en la complianza. Como lo vemos, esta complianza va a ser mayor de 1.5 mililitros, con una presión y volumen normales. Esto nos habla principalmente de un neotímpano o tímpano monomérico. Hipermovilidad del complejo tímpano-osicular, desarticulación de la cadena osicular e hiperlaxitud articular. Como lo vemos en la imagen, una desarticulación en oído medio. Con respecto a la curva B, esta curva va a ser totalmente aplanada, es decir, no vamos a tener ni presión ni complianza. Este tipo de curvas nos hablan de ocupación del oído medio, ausencia de cámara aérea, y esto puede deberse a otitis media serosa, otitis mucosa u atelectasias. Aquí lo vemos en la imagen que nos habla de oído medio ocupado. Con respecto a la curva C, aquí es lo que se va a modificar, únicamente van a ser las presiones. Las presiones van a ir a la izquierda y van a ser presiones principalmente negativas, menos de 50 DAPA. Esto nos habla principalmente de disfunción de tuba auditiva o disfunción tubaria. Como lo vemos en la imagen, la afección se presenta principalmente a nivel de la trompa de Eustaquio. Y finalmente hablamos de la curva tipo D o W, o incluso algunos autores la marcan como M. Esta va a marcar un doble pico y la distancia entre los picos va a ser menor de 100. Esto nos habla de un tímpano monomérico. Continuamos con el segundo estudio, que es el reflejo estapedial. Este reflejo es una prueba audiológica en la que se mide la contracción del reflejo del músculo del estribo en el oído interno. Se requiere de un oído medio normal para llevarse a cabo este tipo de estudios. En cuanto a su utilidad, se utiliza como estudio para investigación principalmente de otoesclerosis, cribado auditivo en niños pequeños, pronóstico y diagnóstico topográfico en las parálisis faciales y también en estudios de hipoacusia. Aquí vemos el esquema del reflejo estapedial. Se produce
en primera instancia por el ganglio espiral, llegamos a los núcleos cocleares. De los núcleos cocleares se va un contralateral y otro ipsilateral a los complejos olivares superiores. De ahí sale una rama para el quinto, para el martillo, y otra para el reflejo estapedial, en el séptimo par craneal, en su rama motora. Con respecto a este reflejo, se produce por contracción del músculo estapedial que se genera cuando se presenta un estímulo entre los 70 y 75 decibeles por encima del umbral auditivo. Esto produce cambio de rigidez en el complejo tímpano-osicular. Muy importante, antes de realizar el reflejo estapedial necesitamos hacer una otoscopía para ver que no existan alteraciones en el conducto auditivo externo, ni tampoco en el oído medio, porque como lo sabemos es una condición indispensable. Se necesita conocer el umbral auditivo, esto lo realizamos mediante la audiometría. Posteriormente se hace la timpanometría, se coloca la oliva del lado estudiado y obtenemos el reflejo 70 a 75 decibeles por encima del umbral. Muy importante, esto solamente lo vamos a ver en las frecuencias del habla, que van de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Aquí tenemos un esquema del reflejo estapedial, como lo vemos este es ipsilateral y pues nos va a marcar los hercios. Aquí tenemos el 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos reflejo en cada uno de las frecuencias. Entonces decimos que en 500 Hz obtuvimos el reflejo al 85 decibeles, en 1000 a 75, 2000 en 85 y 4000 en 90. Lo registramos como que sí tuvo reflejo estapedial ipsilateral. Dentro del reflejo estapedial, su morfología normal se estimula durante un segundo de tiempo y aparece una disminución de la complianza del sistema tímpano-osicular. Aquí apareció en los 2000 Hz, aproximadamente entre 85 y 90 decibeles. Tenemos una variante que es el reflejo ausente. Aquí como lo vemos es una línea y esto nos habla de ocupación del oído medio, fijación de la cadena osicular, otoesclerosis e hipoacusia neurosensorial retrococlear. Tenemos también otros trazos como el reflejo on-off o el efecto on-off. Como lo vemos es a modo de un electrocardiograma. Existe una deflexión negativa al principio y al final del registro del reflejo. Esto es muy importante porque nos habla de una otoesclerosis incipiente, es decir, en fase de otoespongiosis. Con respecto al reflejo invertido, se discute hasta ahora si es un artefacto o si nos puede hablar de una fijación completa de la platina al estribo. Aparece en hipoacusias profundas y en cofosis. Tenemos un test llamado el test de Metz. Este es cuando la diferencia entre el umbral y el reflejo acústico y el umbral tonal liminar es de 60 decibeles o menos y es compatible, muy importante, con el reclutamiento. Esto se da sobre todo en hipoacusias neurosensoriales y nosotros decimos que es un test de Metz positivo. Es decir, que el reflejo estapedial aparece menor a los 75 decibeles. Para ser exacto, aparece en menos de 60 decibeles por arriba del umbral auditivo. Continuamos con el tercer examen, que es el Reflex Decay Test. Este Reflex Decay sucede cuando se consigue la respuesta de contracción muscular. La tendencia es a la adaptación, es decir, a disminuir la amplitud de la respuesta mientras se estimula. Se realiza a 10 decibeles por encima del umbral del reflejo durante 10 segundos. Y va a ser positivo
con una disminución cuando hay disminución del 50% de la amplitud en 10 segundos. En frecuencias principalmente de 500 y 1000 Hz. Y esto nos va a hablar de una sordera retrococlear. Arriba, en la parte de arriba, tenemos lo normal, que es la disminución del reflejo. Continuamos con el tercer test, que es la función tubaria. Esta la vamos a dividir en dos. La prueba de Williams, que nos habla de un tímpano íntegro. Y esta vamos a formar tres trazos. El primero de ellos nos habla de una timpanometría normal y en el segundo se aplica una presión positiva de 400 DAPA. Se pide al paciente una deglución y aparece esta presión con presiones negativas. Aparece la curva 2 con presiones negativas. Y la curva 3 se aplica una presión de menos 400 DAPA, se pide al paciente que nuevamente degluta y aparece una curva con presiones positivas. Lo normal es que entre una muesca y otra, un pico y otro, exista una variación mayor de 10 a 15 DAPA entre cada una de las curvas. Va a ser positivo cuando esta diferencia es menor de 15 DAPA. Y negativo cuando es mayor de 15 DAPA. Finalmente tenemos la prueba de Holmsky o de tímpano perforado. En esta prueba se aplica una presión a más 400 DAPA y este nos va a dar una curva hacia arriba en presiones negativas, menos 400 DAPA. Se le indica al paciente que degluta de 3 a 4 ocasiones y la presión tiene que regresar a la normalidad en cada una de las degluciones. Lo normal es que esta abertura ocurra entre los 326 y 280 DAPA. De ahí que como resultado tengamos tuba abierta que abre cuando tenemos menos de 280 DAPA y una tuba cerrada que abre su abertura es mayor a 326 DAPA. Eso es todo por este video, espero que les sirva de mucho, muchas gracias y hasta luego.